11 de la mañana, 20 minutos, comenzamos un nuevo bloque en Del Dicho al Hecho y lo hacemos con comunicación telefónica porque la verdad que ya lo estuvimos extrañando, charlábamos recién con Huguito Schwemmer aquí en la mesa, hace tiempo que no le escuchamos la voz, por supuesto, y ahí mensajeándonos un poco, arreglamos como para hacer una salida hoy, nos referimos por supuesto a nuestro amigo Andrés Pizarro desde Buenos Aires, recordemos que él es integrante del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y que suele hacer un bloque con nosotros vía telefónica. Así que bueno, hoy lo podemos tener nuevamente y la verdad, un gusto después de tanto tiempo poder saludarlo. Buen día, Andrés. Buen día, ¿cómo están todos? Saludos. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, ¿cómo te va? Bien, Hugo, aquí estamos. Ha vuelto al pago. He vuelto. Muy bien, muy bien. Gracias. Anduvo de recorrida ahí por ¿dónde? Por Europa, ¿no? Estuve en Francia, fui a una conferencia, después a unas reuniones y después aproveché de tomarme unos días de vacaciones con la familia, así que la verdad que estuvo muy agradable todo. Sí, claro, la verdad que si ya estás allá, mínimo unos días aprovechar. No nos habrá extrañado mucho, me imagino. No, además... sea sincero, dígalo, no nos extrañó y la verdad que no, nadie extrañaría en esa condición. En su lugar haríamos lo mismo, claro. Así que no sienta ninguna culpa. Y además me evité la ola de frío que tuvieron por acá. Claro. Sol, así que, un plus. La verdad, sí, exactamente. Bueno, no sé, a ver, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Yo me parece... más que preparar, pero tengo dos temas que han estado candentes, uno en la actualidad, que es esta suba del dólar, que podríamos analizar juntos, y nosotros sacamos un informe con otras dos organizaciones, el CEPA, sobre el tema de los medicamentos para los jubilados. Sí, es algo que venimos hablando a través de las distintas columnas, cómo ha caído el poder adquisitivo de los jubilados, pero acá analizamos particularmente un componente del gasto de los jubilados que son los medicamentos, a la vez que la política del PAMI está siendo más y más restrictiva. Entonces podemos hablar de las dos cuestiones si le parece. Sí, totalmente, porque hemos estado tratando a esto y Andrés, y bueno, estaría muy bueno con todos los elementos de ustedes reforzar lo que hemos estado diciendo. Sobre el tema del dólar. De medicamentos. De medicamentos, sí. Bueno, muy bien, mira, nosotros lo que hicimos fue mirar lo que había sido la composición de medicamentos más vendidos por el PAMI entre 2014 y la fecha. Entonces ahí agarramos esos medicamentos. Obviamente no son todos los medicamentos que se venden en el mercado, pero son aquellos que sí compran los jubilados. Estos medicamentos, el PAMI les da tratamiento de cobertura diferenciada, 50%, 80%, algunos son gratis. Pero nosotros lo que hicimos fue, agarramos esos medicamentos, vimos los precios a los cuales se vendía en 2014, 2015, 2016, 2017, y constatamos, primera cuestión, que los jubilados, y esto es un promedio de un promedio, hay que agarrarlo con pinzas, porque es el promedio de todos los afiliados del PAMI, y todos los medicamentos, sacamos un promedio de que los jubilados compran alrededor de 3, vamos a decir unidades, porque a veces son cajas, a veces son gotas, de medicamentos por mes, que parece poco, pero es una bestialidad, porque si lo tirás al año son 36, y esto, repito, es un promedio, entonces dentro de este promedio tenemos una distribución que es que las personas más enfermas obviamente compran mucho más, las menos enfermas no, y los afiliados del PAMI van de una gama de edad bastante amplia. Esa es la primera constatación. La segunda es cómo han aumentado estos precios. Y vimos que entre 2014 y 2015 el aumento fue del 8%. Esto es un aumento bajo en relación a la inflación total, que en ese periodo debe haber rondado entre los 25%, y que denota la política del gobierno de ese entonces, que era a la regulación de estos precios, a la negociación con los grandes laboratorios, a la restricción del aumento de estos precios, y da este resultado muy favorable
en términos de la variación de precios entre un año y otro. Después, si nos vamos a la variación de precios entre fin 2015 y 2017, nos da 98%. Y si vamos el primer periodo, que es 2016 a 2017, donde se da el aumento más fuerte, es 75%. Entonces, tenés un contraste enorme entre lo que era una política regulatoria de precios y una que es de desregulación de precios. Dentro de la teoría económica y seguramente liberal, y seguramente ustedes lo han oído en la televisión a los distintos referentes, dicen que, bueno, que la regulación de precios, el control de precios no funciona, ¿no? Como axioma, sin cuestionar, que ellos repiten. Bueno, aquí vemos claramente que sí funciona. O sea, en un periodo con control de precios el aumento es inferior a la inflación general, y en el segundo periodo es superior a la inflación general. Y esto es aún más trágico tratándose de un componente de la canasta de los adultos mayores, que es de los componentes más importantes en monto, a una población que es vulnerable y depende de ese bien, y en un contexto de reducción del gasto del PAMI, que viene acompañado no solo con ese aumento de precios, pero también una caída de la cobertura y de la gratuidad de esos medicamentos, a la vez que están poniendo distintas trabas para que los adultos mayores que antes se podían beneficiar del PAMI ahora tengan distintos problemas. Se está rechazando a gente que tiene un auto, nadie sabe bien por qué. Si el auto tiene cierta edad, nadie sabe bien por qué. Entonces, ese es el contexto que, repito, para una que demuestra estas dos cosas, que el control de precios sí funciona, y segundo, que la política del gobierno es completamente insensible a este grupo vulnerable. Andrés, esto lo podríamos atar tranquilamente con el tema de la recomposición salarial, porque si vos querés, en el 2015 tuvieron un aumento del 8% los medicamentos, pero la recomposición salarial de los jubilados estuvo por sobre eso. Y si vos sumás los dos últimos periodos que vos diste, estamos en un 160% de aumento en los medicamentos, y la recomposición salarial, ni debe haber alcanzado la 10ª parte de eso. Con lo cual, este es el problema, porque yo te escuché alguna vez y me parece que estás totalmente acertado, que la inflación no es un problema si tu recomposición salarial va por sobre eso, digamos. Claro. Lo embromado es cuando tu salario se recompone menos que el proceso inflacionario. Correcto. O sea, durante todo el periodo del gobierno kirchnerista, la recomposición de salarial de haberes jubilatorios y de la UH siempre superó la inflación. Entonces, que los medicamentos hayan aumentado solo un 8% es muy por debajo de lo que aumentaron las jubilaciones. Ahora no lo tengo en mente, pero sé que fue por encima de la inflación. Sí. Entonces debe haber sido rondado el orden del 30-33% el aumento de los haberes jubilatorios en ese periodo. En cuanto a, te hago una precisión nomás, no fue muy claro, el aumento de los medicamentos en los 2 años, estos, fin 2015-2017, es 98% en total. Está bien. En el primer periodo es más fuerte, que es el 75%. Pero tenés totalmente razón, en un contexto donde las jubilaciones crecieron muy por debajo de esas cantidades. Entonces, esto refleja algo que habíamos hablado en otra columna, que en general el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó entre un 6 y un 15% en el año, esta es la cifra que me recuerdo, que es en el primer año. Después no se recompusieron, por ahí dejaron de caer tan fuertemente, y dentro de esa caída del poder adquisitivo, este es un rubro de los tantos que tiene los gastos de los jubilados, tal vez el más determinante, el cual ellos dependen el máximo, ¿no? Sí, y todas estas trabas que vos mencionabas, Andrés, y hay un promedio que decían algunos farmacéuticos que cada 10 consultas, 8 no les autorizan.
O sea que porque tienen un auto, porque no, bueno, alguna traba tienen, o sea que prácticamente es mínima la gente que le está consultando. Y vos sabés que, bueno, también tuvo mucho trascendencia esto del presidente del Centro Farmacéutico de Córdoba, donde, bueno, y tuvo enorme repercusión en todo el país, donde, bueno, la mayor consulta eran de los jubilados a ver qué medicamentos dejaban de tomar porque no los pueden pagar. Exacto, porque aquí hay dos cuestiones. Uno, de la lista de medicamentos, a ver, una es la cobertura, donde los medicamentos eran cubiertos al 100%, ahora no lo son. Otros que eran cubiertos al 100% y bajaron el nivel de cobertura. Eso es más o menos transparente, pero las trabas no son transparentes, es decir, le quitaron el derecho a muchos, ellos tienen que volver a hacer los trámites, y no es transparente porque a algunos se les quita el derecho y otros no, ¿no? Eso digamos lo más grave, porque crea un nivel de incertidumbre y opacidad a esta cuestión que denota arbitrariedad de parte de las autoridades. La otra cuestión, y si uno entra refiriéndonos a lo que dijo el Centro Farmacéutico de Córdoba, si uno entra, digamos, en los distintos paquetes de medicamentos, hay medicamentos para la cardiopatía que han aumentado 236%, cuestiones tipo diabetes que han aumentado. O sea, tenemos en el informe distintos grupos de medicamentos, y son todos medicamentos que son altamente necesarios para los jubilados, para de la presión alta, diabetes, cardiopatías, el tema de la digestión. Todos esos han aumentado incluso por encima de este promedio del 98%. Claro. Y son los medicamentos más usados también a cierta edad, digamos, y que no podés decir este me tomo, este no, porque bueno, las consecuencias te puede costar la vida. Claro, totalmente. No es que, así que es muy, muy delicado. Claro, no estamos hablando de paracetamol, de aspirina, claro. Estamos hablando de cuestiones importantes, lo cual efectivamente uno deja la vida o no, digamos. Ese es el nivel de insensibilidad de estas políticas, que en este caso son completamente arbitrarias, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vos sabés que en esto podés atarlo con esto, que si vos querés vivir muchos años con esto, podés venir acá al sur. Viste que hay un diputado en Neuquén que dice que la gente acá en el sur va a vivir 200 años ahora. Sí, ¿eso es por el frío o qué? ¿Por qué será eso? Sí, la conservación del frío debe ser, ¿viste? La verdad. Ese señor es muy extraño, yo lo he es muy extraño, sí, y la verdad que desafía el sentido común. Sí, casi da vergüenza ajena escucharlo en este contexto, ¿no? Decir es risorio hasta cierto punto, sí. Ya un poco da vergüenza, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, el otro tema que si quieren podemos charlar un poquito, porque he estado en las noticias, es el tema del dólar, que de alguna manera también lo hemos tratado en distintas columnas, y no sé si antes de irme de viaje lo habíamos hablado o lo había mencionado yo como tema premonitorio, que es que esta bomba del tiempo, por decirlo de una manera, de las LEVAC, no augura de mucha estabilidad futura, porque si se recuerdan, en las LEVAC hay una masa monetaria que es equivalente a las reservas si uno lo traduce en dólares, y más de la mitad de los tenedores de estos bonos son ahorristas individuales privados, con lo cual uno no puede prever, o es muy difícil controlar cómo se van a comportar. Y si todos de una vez venden las LEVAC y se refugian en dólares, se puede producir una crisis fenomenal en cuanto a la necesidad de divisas para cubrir ese cambio. Entonces, en los últimos meses, lo que ha sucedido desde mi punto de vista, acá hay puntos de vista diversos, ¿no?, es que han habido distintos momentos en que las LEVAC han llegado a término y los bonistas no han renovado 100% de las LEVAC, sino que creo que en mayo fue 25% no fueron renovadas, y ese 25% sin ninguna duda se refugió en ahorros en dólares. Entonces, al refugiarse en ahorros de dólares, hay más demandas por dólares, sube el dólar en un contexto que
a diferencia de hace unos meses, hay un déficit comercial, es decir, hay muchas más importaciones que exportaciones, por lo tanto no le entran dólares al gobierno por las exportaciones. Tenemos al sector agro que no está liquidando a la velocidad que se esperaba, digamos, entonces están entrando menos dólares por ahí. Y bueno, y este vertiginoso endeudamiento, que es el otro fuente de dólares, también se va a ir agotando en el tiempo. Entonces, si uno conjuga estas cuestiones, no es ilógico que vaya aumentando el valor del dólar, a medida que incluso se va, yo diría, no acercando las elecciones porque son las elecciones, sino acercándose el momento a partir del cual después el gobierno dice que va a ajustar y que va a hacer una serie de cuestiones. No es ilógico que algunos crean, bueno, ¿sabes qué? En vez de poner mis ahorros en Lebac, la voy a meter en dólar porque hay sospecha que el gobierno va a devaluar, entonces me conviene tener mi plata en dólares porque voy a ganar un poco más si el gobierno devalúa. Entonces, esta es como una, ¿cómo se llaman estas cuestiones autoinfligidas, digamos? Si el gobierno viene diciendo que hay que devaluar, y bueno, los que tienen pesos se van a ir a dólares, es lo que conviene. Totalmente. Entonces, bueno, yo veo que viene por ahí la cosa, pero no augura un buen desenlace, por esto que les digo, la fuente de dólares a la economía se está restringiendo. Hace unos meses todavía habían dólares comerciales, ahora hay déficit comercial. Queda únicamente el endeudamiento, y hasta cuándo van a poder seguir endeudándose a esta velocidad es difícil determinar, pero no es infinito, y a la par que venimos con una fuga de capitales de dólares galopantes desde el inicio, digamos que nos ha ido mitigando a pesar de lo que sacó un artículo La Nación ayer diciendo que no había, o que la fuga de capitales era menor que durante el kirchnerismo. Eso es completamente falso, hicieron los cálculos mal. Entonces tenemos una situación que puede ser explosiva, o por lo menos es muy inestable en este momento, ¿no? Sí, y para los ciudadanos de a pie, Andrés, vos sabés que cada disparada del dólar dispara absolutamente todos los precios. Totalmente. Alimento, tarifa, bueno, absolutamente todo. Totalmente, o sea, mira, si vemos las últimas devaluaciones, la devaluación de macrismo, que fue 50 y después 60%, los precios 40%. La devaluación de Kicillof en 2014, el traslado no fue tan fuerte porque hubo control de precios, pero hubo traslado de precios, de hecho fue un momento en la curva de la inflación que iba bajando, 2014 vuelve a subir claramente por la devaluación, o sea que aquellos economistas que sigan diciendo que no saben por qué, de dónde viene la inflación, o el mismo equipo de gobierno que sigue insistiendo en medidas monetarias para reducir la inflación, cuando claramente la devaluación o el valor del dólar tiene en Argentina un peso preponderante, llega a ser irresponsable desde mi punto de vista. Y en este contexto, cuando este gobierno, el regalo que le dio a las empresas de energía es justamente indexar las tarifas al dólar. O sea, esto no sucedía en 2015. Entonces ahí había, digamos, una cadena de transmisión que no existía. Ahora es directa, ya sabemos que existe con los alimentos, y obviamente con esta andanada de importaciones va a subir mucho más los precios en áreas donde antes no subían. Importaciones teníamos menos y las tarifas no estaban indexadas al dólar, así que nos vamos a desayunar con una inflación que va a ir aumentando en los próximos meses. O sea que si mañana, Andrés, todos los que tienen Lebac la van a cobrar en dólares, el Estado no tiene cómo pagarle, digamos. No le alcanzaría la reserva para pagar. Se quedan sin reserva. Se quedan sin reserva, lo cual no se van a quedar sin reserva. Van a tener que... bueno, la única alternativa es el endeudamiento, o no pagarte. Claro, exactamente. Bueno, historia vieja y repetida. Bueno, de hecho hubo señales esta semana
en que en algún momento el Banco Central no vendió dólares. Entonces, Claro. si vos tenés LEVAX, no la renovás, vas a comprar dólares, esta semana el Banco Central en algún momento con alguna excusa no vendió, que es un síntoma, y la otra es que la teoría económica que sustenta, por lo menos, la cual se basa Sturzenegger, que es un tipo de cambio flotante que el mercado lo decida, la semana pasada intervinieron, vendieron dólares para bajar la tasa de cambio de 18 y pico que había subido hasta por debajo de 18, vendieron creo que fue 350 millones de dólares. Claro. Entonces, la misma teoría que ellos defienden no la cumplen porque la realidad no se conforma con la teoría. Claro, claro. Entonces, es preocupante porque da la impresión que no saben qué hacer, honestamente, da la impresión de un equipo económico que no tiene idea de lo que está haciendo. Sí, totalmente. Bueno, clarísimo, Andrés. Bueno. ¿Cómo encontró Europa? Vamos a ablandar el tema a ver cómo salimos ahora? Sí, pobres nuestros oyentes. Nah. Así le habla. Mirá, ¿Cómo viste Europa, digamos? Porque uno por ahí ve por los medios de comunicación y yo sé que estaba en una situación compleja, ¿no? Pero... Mira, yo estuve en Francia, Sí. o sea, no puedo hablar del resto de Europa, en Francia, en el momento que asumía el nuevo presidente, que este señor Macron. Sí. Y, hay un chiste fácil con ese, ¿viste? Sí. Pobre, Sí. pobre francés, y nosotros con un Macri sufrimos lo que sufrimos, imagínate con un Macron. Pero bueno, justamente es un punto de inflexión en Francia. ¿Por qué? Porque es un país que venía con dos partidos políticos tradicionales que se alternaban en el poder, con estructura ideológica bastante clara, que era el partido de derecha, que es un partido fundado por el general de Gaulle de après-guerra, y que es una derecha conservadora, pero una derecha, nacionalista y muy estatista. De hecho, de Gaulle nacionalizó todos los servicios, parte de la banca, digamos, y la característica de esa derecha es muy distinta a las derechas nuestras o a las derechas neoliberales, que son las que están predominando en el mundo. De hecho, el presidente Chirac, que es el último presidente golista de los años 90, se opuso, por ejemplo, a la guerra de Irak y se opuso a Estados Unidos, porque una parte de la vertiente ideológica de ese partido era la autonomía en relación a Estados Unidos. De Gaulle era un tipo muy nacionalista, y parte de esta visión de autonomía era autonomía económica y política. Y ese partido el último presidente fue Sarkozy, que es un presidente joven que no había nacido cuando De Gaulle era presidente prácticamente, y que dio un giro a la política económica hacia el liberalismo y rompiendo la tradición golista. Y después vino como presidente Hollande, François Hollande, del Partido Socialista, que también es un partido de tradición, de Jean Jaurès, que creó este partido, que fue marxista en su momento, que se fue yendo hacia la socialdemocracia, pero que hasta Mitterrand todavía representaba más o menos a los sectores populares. Y bueno, cuando Hollande llega al poder, llega con una plataforma electoral que es claramente antiliberal, que es una plataforma contra la economía financiera, contra la construcción europea actual, que es marcadamente tecnócrata y neoliberal, y prometiendo que iban a repatriar empleos industriales que se han ido a India y a China, que es uno de los dramas de los países industriales europeos. Y cuando llega al poder hace una política totalmente contraria y diría más liberal que el mismo Sarkozy. Entonces cuando esto sucede, vienen estas elecciones y hay un descreimiento general de la población
hacia estos dos partidos tradicionales, hacia a los políticos en general, y gana Macron con una plataforma electoral que dice yo no soy ni derecha, no soy izquierda, soy tecnócrata, quiero hacer las cosas, o sea, digamos, gana de alguna manera la antipolítica para algunos, y este señor que era ministro de Economía de Hollande, o sea, del socialista, con un discurso completamente liberal. Entonces te diría que es un momento raro en Francia, porque es un momento de inflexión, es decir, casi que han muerto estos dos partidos tradicionales. Yo creo que Macron va a terminar acumulando una derecha más liberal, que no es la tradicional en Francia, pero por ahí está creciendo, porque es la tendencia mundial y es la tendencia europea, y está surgiendo un polo de izquierda, que representado por el partido de izquierda, que está reagrupando, digamos, la tradición socialista. Entonces hay una recomposición del entramado político. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Me parece bastante inestable, porque muchos adivinaron que Macron iba a hacer una política muy liberal, pero hay otros que lo apoyaron porque en teoría venía del Partido Socialista, entonces va a haber mucha decepción de ahí, y muchos se van a desayunar con que este tipo es más de derecha que Sarkozy. Entonces va a haber un momento, me parece, de incertidumbre y inestabilidad, y viene con un programa que es muy contrario a la tradición francesa, que es reducción del Estado, reducción del funcionariado público. Francia tiene un funcionariado público muy grande, muy extendido y muy eficiente. Muchas de las empresas aún son públicas. Air France es mitad pública, todavía los servicios hay muchos que son públicos. Entonces yo creo que es un lugar que hay que mirar a ver qué pasa, porque puede ser un retroceso en la tradición política francesa, que es muy estatista desde el rey Soleil, ¿no? de Luis XIV, en un contexto donde hay un cuestionamiento serio a la Unión Europea, hay un por la construcción liberal, hay un cuestionamiento en el país que es liberal por tradición, que es Inglaterra, donde se está levantando el candidato del laborismo, que está en contra de todo esto, y donde triunfó el Brexit. Entonces es un lugar donde uno tiene que estar mirando para ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Con un crecimiento fuerte de la derecha extrema también, Andrés, ¿no? Sí, en Francia. Totalmente, sí, me lo omití, pero tenés toda la razón. La derecha extrema en Francia ha oscilado entre el 10 y el 20%, y en toda Europa yo creo que es un síntoma esto que también vimos en Inglaterra, que la base industrial, los empleos industriales, los sectores populares que trabajaban, vivían alrededor del sector industrial, han ido perdiendo trabajo porque se está deslocalizando, las empresas se han vuelto multinacionales, entonces se ha desarraigado empleo y se han quedado sin representación, porque los partidos socialistas y comunistas se volvieron de a poco paulatinamente liberales, y ese espacio lo está ocupando los partidos de extrema derecha, que a más allá de la xenofobia y todo esto, uno de los puntos fuertes es oponerse a la deslocalización de empleos industriales y oponerse a la Unión Europea por estas razones. Entonces hay en muchos países en Europa un rechazo a la Unión Europea por estas razones, ¿no? Desde los sectores populares, porque ven a la Unión Europea como una construcción que ha favorecido esencialmente al movimiento de capital financiero, a los bancos y a las empresas, y no a los sectores de los trabajadores. Claro, totalmente. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Bueno, bienvenido de vuelta a nuestro programa. Nuevamente comenzando el ciclo. Y bueno, ha vuelto a la Argentina, así que bueno. Así es. Y a la triste realidad. Bueno, un abrazo a todos y hablamos. Un abrazo, que estés bien. Estamos en contacto entonces.
Ahí pasaba entonces la palabra de Andrés Pizarro, perteneciente al CEPA, ¿no? Al Centro de Economía Política Argentina, que bueno, comenzó dándonos este panorama suyo sobre, bueno, lo que charlábamos nosotros de los medicamentos, sobre, bueno, el dólar, que fue bastante complicado lo que se vivió en estos días, y este cierre que la verdad le pedimos un comentario y terminó dándonos un panorama de lo que se vive Francia y Francia. es lo que vive varios países de Europa. Europa. Y claro, no es el único país de Europa que está en estas condiciones. Entonces, sí. Ahí está el crecimiento de la extrema derecha, que bueno, porque nos íbamos muy lejos, pobre Andrés, pero tiene que ver mucho con los ataques de que han sufrido varios países europeos, entonces empiezan a mirar por el lado de la mano dura. Entonces algunos candidatos proponen la mano dura con todo lo que sean los integrantes de las comunidades musulmanes y todo este endurecimiento de las políticas, claro. Y hace que mucha gente se vuelque a estos candidatos de la extrema derecha y abandonen su tradición, digamos, política, que Francia, o sea, que es la cuna de la Revolución Francesa, claro. Su idea del liberalismo, sus grandes escritores, todo el nacimiento de todo lo que es el surgimiento de la política, que uno tanto admiraba, terminan hoy muy volcados a la derecha, pero fíjate que lo que dice también, porque el engaño de los candidatos de los partidos tradicionales, que terminan diciendo una cosa en la campaña, proponiendo una propuesta y terminan haciendo todo lo contrario, claro. Hace que haya un enorme descreimiento. Cualquier parecido con nuestra actualidad es pura coincidencia. Claro, mismo, pasa en Francia también. Así que nos pintaba un poquito Andrés en su visita por Francia.